Y les invito a abrir en el libro de Ageo, en el capítulo número 1. Y Dios nos invita, hermanos, a reflexionar en esta mañana, a meditar en nuestros caminos, en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de proceder. Más allá de que es una constante, ¿verdad?, de que todos cometemos errores, todos nos equivocamos o hacemos cosas que no quisiéramos hacer, nos arrepentimos después de no haber hecho esto o aquello, o de haber perdido esta oportunidad. Y no siempre vamos a gozar la aprobación de todos, porque no hay nadie perfecto, no hay nadie que sepa hacer todo bien, no hay nadie que no logre equivocarse, todos. Pero bueno, hay alguien que siempre se ha preocupado y sigue preocupándose de su pueblo, como lo vamos a ver en esta mañana, en esta historia real que comenzó hace 520 años antes de Cristo, cuando Dios llama a escena al profeta Ageo para que le hablara a ese remanente que comenzaba a regresar del exilio, de la cautividad por parte de Babilonia. Allí los primeros judíos comienzan a regresar a su tierra, y muchos de ellos comienzan a hacerlo en una manera desalentadora. Habían estado tantos años fuera de su tierra, se habían olvidado del culto a Dios, se habían olvidado de tantas costumbres que ellos tenían por norma en su propio país, pero ahora habían perdido su noción, hasta de ellos mismos. Y Dios levanta a este profeta Ageo, que significa enviado de Jehová. Así como Jesucristo fue enviado para salvación para todos, en aquel momento Dios envía a Ageo. Ageo era un tipo de Jesús. Vino a hablarles a ese pueblo que regresaba lentamente, los primeros que comenzaban a regresar después del cautivo, y entre ellos el profeta Ageo, que tenía como motivación de parte de Dios alentar a su pueblo que estaba alicaído y se había olvidado, se había desacostumbrado a ir al templo, se había desacostumbrado a adorar al verdadero Dios, porque ahora estaba bajo otro país. Pero ahora al retornar ellos anhelaban y memorizaban cosas que ya habían perdido, y llegaban a su tierra, y Ageo llega allí sabiendo que Jerusalén estaba destruida, sabiendo que el templo estaba destruido. Yo me imagino cuánta añoranza había en Ageo, que fue uno de los primeros en llegar a su país después de la cautividad y viendo tanta desolación. Y recordaría tantas veces cuando iba al templo a adorar a Dios, pero ahora habían ruinas, pero ahora el pueblo tenía otras preocupaciones. Y vamos a leer la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy es: reflexionemos o meditemos cómo está nuestra vida, qué es lo más importante para nosotros, aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos? Y todo aquello que anhelamos y lo que deseamos. ¿Y cuál es lo que realmente importa para nosotros? Vamos a la palabra del Señor en el verso número 2. Y dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Amén. Hermanos, meditar y reflexionar son dos palabras que tienen que ir juntas. Es pensar en una forma profunda para tomar una resolución después. El pueblo había olvidado el culto a Dios, pero ahora los pocos o los primeros que estaban volviendo nuevamente a su tierra estaban pensando, sí, en Dios, pero no como lo principal, no como nuevamente lo que añoraban cuando estaban cautivos, porque ahora al llegar a su tierra desolada, devastada, y ver Jerusalén semidestruida, el templo, el culto a Dios destruido, ¿verdad? Ese templo que los babilonios destruyeron, pero ellos veían sus casas destruidas, veían sus habitaciones destruidas y comenzaron a preocuparse, no tanto en su vida espiritual, la que añoraban cuando estaban cautivos, pero ahora al llegar a sus tierras vieron otra realidad, y su preocupación no fue Dios, su preocupación no fue levantar primero la casa de Dios, su preocupación fue levantar primero sus casas. Por eso el Señor levanta a Ageo. No había preocupación por la vida espiritual. Hermanos, y en estos días, que Dios nos ayude a nosotros. Pareciera que no hay tanta preocupación por la vida espiritual. Pareciera que lo material está en primer lugar y que todo aquello que añoro está en primer lugar. Y la vida espiritual y mi alma y mi espíritu, que un día tendrán que dejar este cuerpo para partir. Dios nos está llamando. ¿Qué es lo que realmente cuenta? Hermanos, la vida terrenal es corta, es duradera. Por supuesto que debemos de preocuparnos, pero ¿qué de nuestra vida espiritual? Un día tendremos que abandonar a nuestra esposa, un día tendremos que abandonar a nuestro esposo, un día tendremos que abandonar a nuestros hijos, un día tendremos que abandonar a nuestros trabajos, tendremos que abandonar a nuestra parentela, un día nos iremos. ¿Y cuál habrá sido el resultado de lo que pusimos primero como importante en nuestras vidas? No estoy hablando, hermanos, de que no tenemos que construir y progresar, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de la vida espiritual, pero aquí esta historia sirve como ejemplo.
No era que no podían construir sus casas, claro, pero no podían descuidar el culto a Dios. Hermano, cuando no ponemos a Dios en primer lugar y nos ponemos nosotros y ponemos a nuestra familia primero y ponemos lo que tenemos primero, hermanos, hay algo que está funcionando mal. Que Dios nos ayude en esta mañana. Por eso el Señor le dice a Ageo: meditad en vuestros caminos. La cautividad les había dejado sin las cosas que ellos amaban, era cierto. Pero para ellos no era el tiempo de pensar profundamente en lo que era importante. Ahora ellos veían que tenían que construir sus casas solamente para comenzar a olvidarse de Dios. Y esa es una de las cosas más tristes, hermanos. Cuando venimos a la iglesia y no tenemos la conciencia de que venimos a adorar a Dios. Dios no quería que su pueblo se olvidara de que Él los había liberado, de que Él había tocado al rey Ciro de Persia y les había permitido, conforme a una profecía que habían dado Jeremías e Isaías muchos años después de que Dios lo iba a libertar. Ellos habían olvidado esa promesa. Y ahora que estaban libres, ahora que estaban nuevamente en su casa, no añoraban tanto la presencia de Dios como lo hacían cuando estaban en tierra ajena. Y ahora que estaban, Dios no quería que se olvidaran de Él en su propia tierra. Hermanos, ¿y cuántas veces venimos a la casa de Dios para no buscar a Dios realmente, para no quebrantarnos en su presencia realmente, para no pedirle realmente que nos ayude? Venimos como un compromiso. No, hermano, no tenemos que venir como un compromiso. Tenemos que venir porque hemos reflexionado y porque hoy tenemos esa oportunidad nuevamente de reconocer que para nosotros lo más importante sigue siendo Dios todavía. Amén. Y que no dejamos de levantarnos cada día para agradecerle por el nuevo día que nos ha dado. Porque no hicimos ningún mérito. El pueblo de Dios no hizo ningún mérito para ser liberado de aquella cautividad. Solo por la gracia de Dios fueron libres. Eran esclavos, no tenían poder, no tenían autoridad sobre sí mismos. Estaban sujetos a la esclavitud y a la pobreza y a la miseria y a la degradación. No hicieron nada para que fueran libres. Es más, por su gracia Dios les permitió volver. Porque la promesa de Dios se cumple. Porque de esa nación tenía que venir el Mesías. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y hermanos, Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por eso, hermanos, les invito a reflexionar en esta mañana para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas y cuáles son nuestras prioridades. Tal vez tengamos que meditar más. Tal vez tengamos que reflexionar más. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa mi conversación diaria con Dios cada día? ¿Qué lugar ocupa en mi vida el servir a Dios? ¿Qué lugar ocupa mi adoración a Dios? ¿Qué lugar ocupa hacer su voluntad? Por eso tenemos que meditar diariamente. Reflexionar es mirar para adentro, mirarnos para adentro de nosotros mismos. Porque nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de reconocer nuestros propios errores, de reconocer cuando nos equivocamos, cuando nuestras faltas, cuando nuestras culpas. Tenemos la capacidad de reconocer todo eso. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él nos ha dado el discernimiento de reconocer cuando nos equivocamos. ¿A quién le gusta que alguien lo señale, verdad? O le diga, tú te equivocaste? ¿A cuánto le gusta? Bueno, para no llegar a eso es mejor que nosotros lo reconozcamos primero. Me equivoqué.
O si alguien nos dice, estás equivocado, pues reconozcamos que estamos equivocados y agradezcamos. Porque alguien viene con un buen espíritu para ayudarnos. Necesitamos volver a la senda correcta para no tropezar. No nos gusta tropezar seguido. No queremos. Pero nuestra condición humana nos hace siempre, hermanos, tropezar. Porque no siempre pensamos bien, no siempre reaccionamos bien, no siempre vemos nuestras fallas como algo que nos perjudica. Más bien vemos que a los demás les perjudican sus fallas, pero no somos capaces de reconocerlo, porque no tenemos autocrítica. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y para ir terminando, hermanos, dijimos que reflexionar es mirar para adentro, ¿verdad? Dios nos ha dado una mente para entender y para razonar. Unos con mayor claridad que otros. Otros con mayor capacidad que otros. Pero todos tenemos esa capacidad para razonar, para entender, para ver, para corregir. Y hermanos, eso es lo lindo. Que uno pueda reconocer por medio de la palabra de Dios cuánto necesitamos. El pueblo de Dios después aquí entendió que se había equivocado, entendió y se volvió a Él y Dios le dio victoria. Porque se humilló y porque reconoció que no podía dejar a Dios de lado, no podía dejar la casa de Dios en ruina, tenía que volver a levantar esa casa para adorar a Dios. ¿Cuánto valoramos este templo, hermanos, para congregarnos? ¿Cuánto esfuerzo hubo aquí? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta situación difícil? Pero se levantó y se prosigue levantando para que podamos congregarnos. ¿Cuántos ignoran, hermanos, el sacrificio y el trabajo que se hace aquí? ¿Cuánto no somos conscientes de las cosas que hacemos diariamente para que este lugar esté abierto y en condiciones? Porque solamente a veces venimos, nos sentamos, cantamos, adoramos, oran por nosotros, nos vamos bendecidos y nos vamos y después no sabemos más nada. ¿Quién limpia? ¿Quién no limpia? ¿Quién hace? ¿Quién no da? ¿Quién viene? Tantas cosas que hay, uno viene, se siente y se va. Pero hay hermanos que trabajan detrás. Hay hermanos que trabajan para que todo esté decorosamente bien y para la gloria de Dios. Porque hay hermanos que se preocupan, han visto más allá de que es meramente venir, solamente no es lo más importante. Lo más importante es venir y abrir nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para ser bendecido por Él, para entender el plan de salvación y para entender que aquí se le brinda y honra a nuestro Dios, para que otras puedan venir y nuestros hijos y futuras generaciones puedan venir para adorar a Dios. ¿Cuántos hermanos han pasado por aquí? Porque han partido ya con el Señor. Y nosotros somos herencia de Jehová, nosotros somos el legado de otras generaciones que lucharon, predicando a Jesús, honrando y obedeciendo a Dios, poniendo las cosas de Dios primero antes que sus cosas. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayuda. Él nunca va a demandar de nosotros lo que no podemos pensar o hacer. Él nunca nos va a exigir. Pero sí va a demandar que lo reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro Señor. Y nos va a bendecir. No por lo brillante que somos, aunque podemos serlo, sino porque hemos abierto nuestro corazón para reconocer que lo necesitamos. Y tú y yo necesitamos un avivamiento. Y la iglesia necesita un avivamiento. Y nuestras familias necesitan un avivamiento. Y el esposo necesita un avivamiento. Y la esposa y los hijos. Y así sucesivamente. ¿Cuándo? Cuando meditamos y reconocemos que Él es nuestro Dios. Y merece toda la gloria. Y toda la honra. Y toda la alabanza. Aleluya. Él sabe nuestras limitaciones. Pero demanda de cada uno de nosotros lo que sabe que podemos dar. Y en esta mañana queremos agradecerle. Él sabe que podemos agradecerle.
En esta mañana Él sabe que podemos adorarle. En esta mañana Él sabe que podemos decirle: Señor, ayúdame, te necesito. Así como encendiste el espíritu de aquel pueblo que regresó y reconoció su error. Y aunque reconstruyó sus casas nuevamente y el país volvió a reactivarse y Jerusalén volvió a ser nuevamente la Jerusalén y el templo volvió a reconstruirse. Pero ellos no descuidaron las cosas espirituales, aunque seguían viviendo y reacondicionando sus casas y fortaleciéndose con sus familias. Hermanos, uno las cosas las disfruta por breve tiempo nada más. Y les gusta que otros le qué lindo te quedó esto, qué lindo te quedó aquello. Y gracias a Dios cuando uno puede compartirlo o disfrutarlo con los logros de los demás. Pero qué lindo que sigamos en esa única y verdadera sintonía. Más allá del progreso, más allá de lo materialmente hablando, más allá de las cosas que tenemos que hacer, que no descuidemos esa vida espiritual que tenemos dentro de nosotros. Porque en definitiva, hermanos, cuando me siento en una mesa y mi esposa hace una rica comida, para mí lo más importante, más allá de que la comida esté rica y esté sabrosa, para mí lo más importante es ella. Y no tanto la mesa, sino nuestra comunión. Y hermano, y la comunión con Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Lo primero. Lo primero tiene que ser nuestra comunión con el Señor. Amén. Porque Él es el que nos ha ayudado hasta este día y hasta este momento, vivir los años que hoy tenemos, lograr las cosas que hemos logrado y las que lograremos, y seguir adelante y ver a nuestros hijos crecer y madurar, y hemos creído y hemos confiado y queremos seguir creyendo y confiando en el Señor. Por eso queremos seguir meditando en nuestros caminos para hacer la voluntad de Dios. Que Dios lo bendiga en esta mañana. Póngase de pie, querido hermano, en esta mañana. Pongámonos de pie en esta mañana. Y viene a mi mente Zaqueo, Bartimeo. O mejor dicho, Bartimeo. Aquel hombre pobre, ciego, que dependía de los demás. Una vida desdichada. Pero cuando pasó Jesús, reconoció que solo Jesús podía ayudarle. Reconoció los valores que había en Jesús. Reconoció que los valores humanos, incluyéndose él como humano, no le servían. Y no podría avanzar a menos que alguien poderoso le ayudara. Y por otro lado veo la historia de Mateo, el republicano. Un hombre rico, recaudador de impuestos. Pero se ve que estaba meditando en sus caminos también. Se ve que estaba reflexionando, porque su vida de riquezas no le traía mucha felicidad aparentemente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús pasa por delante de él, y como Dios conoce los corazones, y conocía el padecimiento de Israel, y levantó a Ageo para predicar y animar al pueblo, así Jesús también se puso delante de Mateo. Y cuando Mateo levanta la cabeza y ve a Jesús delante de él, y cuando Jesús le dice, sígueme, ese hombre que hizo, le siguió. Dejó todo para seguir a Jesús. Porque algo no funcionaba teniéndolo todo. Algo no funciona y mucho menos no teniendo nada. Porque lo importante es lo primero. Lo importante es aquello que yo deseo que sea lo mejor para mí. Y en la presencia de Dios. Y es Dios conmigo. Y es Dios contigo. Y Dios con nosotros.
Aquel pueblo quería levantarse con los valores humanos. Cuando comprendió y se humilló que primero estaba Dios, los valores de Dios, los valores divinos, los valores del cielo, los valores que no se negocian, los valores que son eternos, los valores que no podemos tomar con nuestras manos, sino que tenemos que tomarlos a través de la fe e introducirlos en nuestro interior para que nuestra vida tenga esperanza. Así que, hermanos, sigamos meditando y reflexionando en los valores de Dios, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, y no dejemos a Dios, no dejemos sus caminos, no dejemos de reunirnos, a veces por cosas que no valieron la pena quedarnos. Honremos a nuestro Dios y bendigamos al Dios del cielo con todo nuestro corazón, para que haya avivamiento en nuestros corazones, para que el Espíritu del Señor se encienda en nuestros corazones y podamos adorar a Dios con todo nuestro ser. Amén. Amén. ¿Ocupa el Señor el primer lugar en su vida? Amén. ¿O de a rato nomás? No. Él quiere ocupar en tu vida y en mi vida, en tu familia y en la mía, siempre el primer lugar, siempre el primer lugar. Para que siempre reconozcamos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia, Señor. Y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a meditar en tus caminos diariamente, a reflexionar diariamente, a mirarnos para adentro y decir: oh Dios, te necesito este día y todos los días. Necesito, Señor, que tú seas el Señor de mi vida y de mi corazón diariamente. Necesito buscarte, necesito estar en tu presencia, necesito meditar en tu palabra, necesito reaccionar y reflexionar y ver que sin ti nada puedo hacer, que sin ti nada soy, que si no fuera por ti yo no sería lo que soy, y mucho menos viviría aún si tú no hubieras dado a mí el vivir. Señor amado, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia en esta mañana. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana que se ha reunido para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos en este momento y te agradecemos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, tú te preocupas por nuestro bienestar, Señor amado, pero no nos permitas que nos preocupemos solamente por nuestro bienestar físico o económico o material, sino que nos preocupemos, Señor, por nuestra vida espiritual, Señor amado, dándote gracias y honor, Señor amado, oh, reconociendo tu presencia como lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Qué lindo es disfrutar la vida tomado de tu mano. Qué lindo es poder construir cosas tomado de tu mano. Qué lindo es poder hacer cosas en favor de nuestra familia tomado de tu mano. Qué lindo es poder ir a trabajar tomado de tu mano. Qué lindo es poder manejar nuestro auto tomado de tu mano. Qué lindo es poder viajar y recorrer y conocer ciudades tomado de tu mano. Qué lindo será el día en que nos tocará partir algún día tomados de tu mano, Señor Jesús, porque ese día será el día en que dejaremos todas las cosas en esta tierra. No nos servirán, no sirven para este tiempo, para este momento, oh Señor amado, pero en aquel día, Señor, tu presencia será lo mejor para nosotros, porque hemos hecho tu presencia en este presente y en nuestra vida terrenal lo mejor para nosotros, Señor. Señor, te damos gracias. Bendícenos en esta mañana, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues ocupando el primer lugar en mi vida y en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por cuidar de nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque reconocemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que aunque tengamos dificultades, tú estás con nosotros. Que aunque estemos, Señor, en pobreza, tú estás con nosotros. No permitas que la abundancia no nos acordemos de ti, Señor. Señor, bendícenos en esta mañana, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria.